Presentación de la interfaz de Surfpad. Surfpad posee una interfaz gráfica para el usuario. Está diseñada para mejorar la facilidad de uso y productividad a través de su percepción es mucho más amigable. Las formas usadas de los menús permiten que el usuario pueda acceder fácilmente a todos los rasgos del software. Inclusión de barra de herramientas, toolbars para el acceso inmediato. Se pueden arrastrar y dejar caer acciones para una gama de archivos, reduciendo el número de acciones exigidas para abrir y operar un archivo. Cuando se inicia Surfpad, se despliega una ventana que tiene varios componentes que permiten hacer varias actividades con el software. El software contiene varios tipos de aplicaciones diferentes para los gráficos. Cada aplicación tiene su propia ventana con sus menús y toolbars que se diseñan específicamente para el tipo de actividad que se debe realizar. La ventana principal es la que observamos en pantalla. Su nombre es Ventana Gráfica 3D. Esta aparece cada vez que iniciamos una sesión en Surfpad. Ventana Gráfica 3D. Todas las aplicaciones gráficas se encuentran en 3D y solo pueden ejecutarse en esta ventana. Esto incluye visualización en 3D, corrección gráfica simple o compleja de datos o cualquier función 3D para el diseño de PIT y diseño subterráneo. Esta también integra todas las fuentes de datos para el despliegue e interacción de string, DTM, geología, estudio de bancos, base de datos y modelos de bloques. Vamos a aprender las partes de la ventana gráfica 3D. Comenzaremos con esta línea que se llama barra de menú. Esta consta de un grupo de funciones desde un módulo en particular. Como podemos observar, vemos los módulos que tiene el software: topografía, base de datos, superficies, sólidos, modelos de bloque, diseño, ploteo y personalizar. Y la de los módulos de herramientas estándar: herramientas de archivos, consultar, vista, desplegar, crear, editar y archivo. Los menús, como observamos, están organizados en cascada. Cada menú tiene su submenú. Luego del submenú viene la función. Para mover la barra de menú simplemente damos clic sostenido y la arrastramos hacia el lugar donde queramos colocarla. Para cerrarla le damos en la X. Seguimos con la barra de herramientas. Es esta línea que sigue debajo de la barra de menú. Barra de herramientas. Es una colección de iconos que nos permiten acceder rápidamente a las funciones sin necesidad de utilizar los menús. Las barras de herramientas que trae Surfpad por defecto son las siguientes. Barra de herramientas archivo contiene las funciones de abrir, guardar, autoplot, reiniciar ambiente gráfico. Esta función nos permite borrar todo lo que tengamos en pantalla, deshacer y rehacer. Para moverla hacemos lo mismo que hicimos con la barra de menú. Navegador. La barra de herramientas de navegador contiene las siguientes funciones: zoom acercar, zoom alejar, zoom extensión, seleccionar punto de rotación y las vistas: vista en planta, vista seccional y vista longitudinal. Seguimos con la barra de herramientas. Órbita, seleccionar punto, seleccionar segmento y seleccionar string objeto. Seguimos con la función caja de selección. Esta función nos permite seleccionar todo lo que quede dentro del recuadro. Herramienta mover
para mover en cualquiera de los tres ejes, y herramienta triangular nos sirve para triangular una forma que no esté definida. Barra de herramientas digitalizar. Aquí encontramos todas las funciones necesarias para digitalizar un string. Además encontramos los modos. Modo agregar, insertar y cambiar. Y el modo snap. Sin snap, modo punto, línea, triángulo y dibujo. El modo snap. Esta función lo que nos permite es que, por ejemplo, si seleccionamos el modo snap punto y estamos realizando un dibujo, ese dibujo que estamos haciendo se nos va a pegar al punto más cercano que encontremos. Asimismo, si utilizamos línea, triángulo y dibujo, se pega a la línea, al triángulo y al dibujo. Y estas herramientas de aquí hasta acá son para digitalizar string. Este icono nos permite digitalizar las propiedades del string, asignarle el número, la altura a la que queremos hacerla, el campo descriptor y el modo para crearlo. Seguimos con digitalizar punto por posición del cursor. Seleccionar un punto para digitalizar. Cerrar segmento actual. Iniciar nuevo segmento. Digitalizar punto a través de un segmento. Digitalizar un punto en la mitad de dos puntos. Incrementar número string. Esta función lo que nos permite es que si estamos realizando un dibujo en el string número 1 y le damos función incrementar número de string, el siguiente punto que realicemos lo vamos a hacer en el string número 2. Seguimos con la barra de herramientas de secciones. Esta se utiliza para crear secciones, perfiles de objetos DTM o de archivos string. Tenemos definir sección, terminar el modo de sección, ir a la sección anterior, ir a la siguiente sección y zoom. Seguimos con la barra de herramientas consultar, desplegar. Estas son las funciones de consultar. Consultar propiedades de puntos, de segmento, de triángulo, azimut y distancia entre dos puntos, ángulo entre puntos y extensiones de capa. Esta es la de desplegar. Desplegar y ocultar. Aquí podemos desplegar todas las propiedades de string, puntos, de DTMs. Podemos, por ejemplo, podemos desplegar un DTM, desplegarlo o ocultarlo. Podemos colorear el DTM por atributo, es decir, podemos hacer que el software nos dé el mismo color a una misma altura. Podemos también hacer que aparezca la GRIF en 2D y en 3D. Y por último, la función de editar. Aquí tenemos todas las funciones de edición para puntos, segmentos y matemáticas. Podemos editar los puntos, moverlos, copiarlos, borrarlos, renumerar los segmentos, copiarlos, borrarlos, revertir el orden de los puntos. Esta función se utiliza para cambiar el sentido de los segmentos. Cerrar un segmento, unir el final del segmento con el inicio del otro, romperlo, y estas son las funciones de matemáticas para puntos, las capas actuales, string y segmento. La siguiente es la barra de herramientas vista. Esta es para la luz.
Estas herramientas son solamente visuales. Esto es para cambiarle la luz en los dibujos. Esto es especialmente en archivos DTM. Esto es para mostrar las caras del DTM y este para mostrar los bordes. Más adelante, cuando veamos archivos DTM, vamos a aprender el uso de esas herramientas. Y por último, la barra de herramientas de macro. Iniciar macro y terminarla, y esta es para hacer correr una macro. Como podemos observar, a medida que vamos ubicando, la barra de herramientas se va ampliando o achicando nuestro espacio de trabajo. Seguimos con este recuadro de aquí que se llama navegador. Básicamente es igual al explorador de Windows. En él tú puedes administrar archivos y directorios de carpetas. Podemos realizar dos tipos de operaciones en el navegador: operaciones de archivos y operaciones de carpeta. Las operaciones de archivo que podemos realizar son las siguientes. Como vimos anteriormente en la clase de tipo de archivos, ya sabemos que este es un modelo de bloque por el icono y la extensión MDL, que este es un archivo string por su icono y la extensión STR, y que esto es un archivo DTM por el icono y la extensión .ttm. Existen tres formas de abrir los archivos. La primera es dar clic derecho en el nombre seleccionado y darle a abrir. Ahí tenemos nuestro archivo DTM. La segunda es darle doble clic en el icono. Ahí tenemos nuestro archivo en pantalla. Y la última es arrastrar el archivo. El modelo de bloque no aparece en pantalla, ya que estos se deben desplegar, al igual sucede con la base de datos. Si no se despliegan, no podemos observarlo. Cerrar. ¿Qué más podemos hacer? Podemos editar archivos, cortarlos, copiarlos, actualizar, convertir archivo a otro, renombrarlo, eliminarlo y observar sus propiedades. Seguimos con el panel de leyenda, que es ese que está aquí, se encuentra al lado del navegador. Navegador, leyenda. La leyenda muestra la configuración de stream. Observamos aquí los colores de cada uno de los strings que existen, desde el 1 hasta el 3200. Que observamos que el string número 1 va a ser blanco siempre, va a ser azul, 3 siempre va a ser por defecto. Si nosotros cambiamos esos colores, entonces ya no va a ser blanco, ya no va a tener los colores que el programa tiene por defecto. También tiene las configuraciones para DTM, que observamos también los colores y podemos modificarlo dándole doble clic sobre cualquiera de estos números. Cuando le damos doble clic aparecen los archivos de estilos, que ya dijimos en la clase de tipos de archivo, que son archivos que almacenan colores, tipos de líneas, puntos. Aquí observamos el rango del DTM porque fue el que desplegamos, los bordes, la cara con el color y las marcas.
En el navegador existe un panel de vista previa, que es el que está acá arriba. Este nos permite ver la imagen del archivo sin necesidad de cargarla al área gráfica. Como observamos, ahí tenemos un archivo seleccionado de string y en la pantalla nos aparece el dibujo. Si le damos al DTM, no nos va a aparecer la superficie, ya que él solamente muestra en 2D. Lo que nos va a aparecer es el archivo string relacionado con ese DTM. Al igual que hacemos en AutoCAD, también podemos anclar estas ventanas hacia la izquierda o hacia la derecha. Si le damos aquí en el tache, la anclamos. Esto se hace para crear más espacio en el área gráfica. Bueno, seguimos con el panel de propiedades. Cuando los datos son seleccionados en el área gráfica usando la herramienta de seleccionar, la información relativa a este tipo de datos se muestra en el panel de propiedades. Los datos en negro pueden ser cambiados y los datos en gris, como este que está aquí, no puede ser modificado. Administrador de capas es el recuadro este que tenemos aquí. En este lugar se pueden ver e interactuar con todas las capas en el área de trabajo de Surfpad. Aquí se pueden observar muchas propiedades de las capas. La capa por defecto que trae Surfpad es la capa principal. Vamos a abrir un archivo en pantalla que es un DTM, un sólido de un yacimiento mineral. Al abrirlo, observamos que en el administrador de capas se crea inmediatamente una capa llamada ORED 1, que es el nombre del archivo que abrimos. Si le damos aquí en el ojito, la hacemos visible o la ocultamos. En este caso la ocultamos. Cuando el ojo está verde es visible. El chulito quiere decir que esta capa está activa. Cuando tenemos varias capas en pantalla, queremos guardar los cambios de una capa, tenemos que estar siempre pendiente de que esa capa esté activa. Si damos clic derecho, podemos observar las propiedades de la capa para hacerla visible, seleccionable, para hacer sus caras visibles, lados visibles, la luz, color de interpolación, el sombreado y el suavizado. Y también podemos borrar la capa. Al borrar la capa, desaparece inmediatamente de la pantalla. Vamos a realizar una modificación en este archivo. Lo que estamos haciendo es numerar este sólido a otro rango para cambiarlo de color. Al hacer una modificación en un archivo, observamos que la capa se ha puesto de color rojo y se le ha colocado un asterisco al lado, lo que quiere decir que esta capa ha sido modificada y que los cambios no han sido guardados. Vamos a reiniciar el ambiente gráfico, le damos a aplicar. Seguimos con la barra de estado, que es esta línea que está aquí. Aquí observamos las coordenadas Y, X, Z, el número de string y la pendiente. Es decir, que esta barra nos muestra la posición del cursor. Si nosotros movemos el cursor en el área gráfica, observamos que las coordenadas en Y y X están cambiando, ya que cuando uno abre Surfpad, la vista por defecto es la vista en planta. Solamente varían las coordenadas en Y y en X. Si damos doble clic aquí en el número de string, nos va a aparecer una forma para cambiar el número de string. Esto nos sirve para no tener la necesidad de ir hasta propiedades con el icono de la barra de herramientas o ir hasta al menú editar y dar la función de número string. Aquí si cambiamos el número, inmediatamente el software sabe que lo que haremos va a ser creado en ese número,
en ese número string. Y esta es para la gradiente, en ángulo, porcentaje y razón 1x. Vamos a darle cancelar. Seguimos con la ventana de mensaje. Esta es usada para mostrar los mensajes que son generados durante el procesamiento de la información. Es este recuadro blanco que está aquí. Cuando nosotros ejecutamos una función, en ese recuadro comienzan a aparecer mensajes, ya sea de información, de advertencia, error o de debug. Con esta ventana, el software también nos indica qué medida debemos tomar para arreglar un problema que tengamos. Por ejemplo, vamos a darle base de datos, desplegar barrenos. Vamos a tomar una base de datos y le damos a aplicar. Inicialmente nos sale este mensaje que nos dice la ubicación del archivo que estamos abriendo. Nos dice que la base de datos ha sido conectada, que hay un error abriendo la base de datos y que no se encontró nada en esa tabla. Para agregar algo sobre la barra de estado, cuando nosotros abrimos una base de datos, inmediatamente aparece aquí en la barra de estado. Y también cuando abrimos un modelo de bloque. No cerrar y cerrar. Por último tenemos este recuadro negro que es el área gráfica. El área gráfica es un ambiente gráfico de Surpa donde se van a ver todos los datos. Vemos todos los datos en una vista en sección y la vista en planta. Estas son todas las partes de la ventana gráfica. Además de esta ventana, Surpa posee otras ventanas que son independientes una de la otra. Vamos a comenzar con la ventana de estadística básica. La podemos abrir desde el menú Vista, otras ventanas, ventana de estadística básica, o desde el menú Archivo, abrir ventana de estadística básica. Como observamos, al abrirla, ella es independiente una de la otra. Entonces, en esta ventana podemos realizar todos los análisis básicos para datos. En esta podemos hacer histogramas, curvas de frecuencias, curvas de probabilidades, distribución normal, etc. En fin, todos los análisis estadísticos que necesitemos. Seguimos con la ventana de modelamiento de variograma. Lo mismo, la podemos abrir desde el menú Vista o desde el menú Archivo. En esta ventana podemos modelar variogramas, como su nombre lo dice, es decir, realizar todo el análisis de datos mediante variogramas para determinar un eje de anisotropía, para determinar un variograma teórico, etc. Seguimos con la ventana de modelamiento de variograma indicador. Esta es muy diferente a la ventana de variograma, ya que a pesar de que tiene las mismas funciones, esta tiene algo en particular, que esta nos pide un grado de corte para realizar el análisis geoestadístico. Seguimos con la ventana de ploteo. En la ventana de ploteo podemos realizar planos de los archivos que hemos creado, ya sea de DTM o string, etc. Esta ventana también nos permite crear esos planos a escalas definidas por el usuario. Seguimos con la ventana de configuración de ploteo. En esta ventana, como su nombre lo dice, nos permite configurar aquellos archivos de ploteo que hemos creado, incluirle grif, leyendas, títulos, etc.
Y por último, la ventana de monitoreo de estabilidad. Esta ventana es para estudios topográficos. Ella nos pide que la conectemos con una serie de datos que son tomados de la estación topográfica. Como pudimos observar, cada ventana es independiente una de la otra. Cada una posee sus menús y barras herramientas para las funciones específicas desarrolladas en cada ventana.